Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos a Hoy Sin Filtro Podcast. Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 33, que es la continuación o la segunda parte que estuvimos hablando sobre el narcisismo. Ya hoy vamos a enfocarlo a las relaciones narcisistas y cómo superarlas, ¿cierto? Vamos a estar Exacto, hablando como de todo un poco, cómo identificar las características y finalmente entonces cómo salir de ahí. exacto. Muy buenas noches. Nuevamente por acá en Hoy Sin Filtro Podcast. Recuerden que, que nos gusta leerlos. La idea es que podamos compartir ideas, tanto de ustedes como de nosotros, experiencias. El día de hoy sí vamos a volver como a abordar en términos generales lo que hablamos el episodio pasado y poderlo alimentar, como dice Lu, con lo que es cómo poder superar de pronto una relación con un narcisista que de pronto fue un poco traumática, que de pronto no hemos podido como avanzar allí, entonces como para ir viendo esos puntos. Varias preguntas que me hicieron después del episodio, personas que estuvieron acompañándonos y me hicieron preguntas a través de las redes sociales, de Instagram y demás. A propósito, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales personales. Allí estamos compartiendo todos los cortos de los episodios y dejándoles pues de más contenido de interés. Me preguntaron mucho y por eso hago como la aclaración antes de dar inicio al episodio de que el trastorno narcisista no es únicamente de los hombres, porque muchas personas estuvieron como replicándome la misma pregunta y no, el trastorno narcisista es tanto, pueden ser tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Exacto, correcto. En los humanos, Ah, a nivel exacto. general. Los humanos, así es. Bueno, demos inicio entonces, relaciones narcisistas y cómo superarlas. Es correcto. Entonces, como lo habíamos indicado desde el episodio pasado, como para resumir, ¿cierto? Hablando directamente del trastorno narcisista, no de los que tengan rasgos narcisistas, sino el trastorno como tal. Tres factores fundamentales, que es digamos que el excesivo preocupación por sí mismo, eh, la falta de empatía y la tendencia a la manipulación. Bien, tener claro esos tres factores. Como decíamos, de hecho nosotros mismos podemos tener rasgos narcisistas, pero digamos que cuando ya se convierte en un trastorno es muy difícil, como lo decía Lu, no es algo como que tenga cura, sino que ya va más bien desde que la persona tenga la fortaleza o digamos las ganas de cambiar, ¿cierto? De reconocer primero lo que le está sucediendo y que quiera de pronto cambiar un poco esos comportamientos, porque tampoco de hecho, cuando se está en terapia, no se va a cambiar personalidad porque no es posible, sino más bien ya lo comportamental, algunos comportamientos que se puedan modificar. Y que el narcisismo es un rasgo de la personalidad, por eso es casi en el 100% de los casos indetectable para la persona que lo sufre. Ujú. Quizás también lo mencionábamos que el narcisista recurre a la terapia o recurre entonces a pedir ayuda o recurre ya por otras circunstancias que se desglosan del narcisismo, pero no por el narcisismo en sí. Entonces supongamos que por lo menos, no sé, por episodios depresivos, por entonces el aislamiento social y otros rasgos que tiene el narcisista en la mayoría de casos, pero el narcisismo para el narcisista es indetectable, por eso es incurable, o sea, no hay una forma de tratarlo, sí se puede mejorar en ciertos casos cuando hay un grupo de apoyo alrededor del narcisista que te haga ver entonces la situación, entonces hay cosas que se atenúan, se llevan, pero no se cura. Y Entonces eso eso lo que, podemos tener claro para dar inicio a las relaciones narcisistas, que en sí exacto. mismas son muy difíciles de superar. Sí, Ujú. Y eso que tú mencionas de que es como complicado o difícil que pueda autodetectarse, es porque los narcisistas no tienen autocrítica.
¿cierto? Como siempre realmente están es desde el otro lado, digamos que intentando enaltecerse a sí mismos, la autocrítica les es supremamente complicado. Entonces, por eso. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola a todos, feliz noche. Los que están ingresando, recuerden, estamos hablando hoy el segundo capítulo sobre el narcisismo, ya directamente sobre las relaciones narcisistas y cómo poder superar. Ahora sí. Seguramente muchos se deben estar preguntando cómo uno darse cuenta que está con un narcisista, cómo yo sé que estoy siendo parte de una relación narcisista y creería que eso es, o sea, es demasiado evidente no darse cuenta que estás siendo víctima de un narcisista o que estás participando de una relación narcisista. Quizás al inicio, como lo veníamos hablando y para tocar un poco el episodio pasado y los términos generales, sí, al inicio es muy fácil dejarnos atrapar de un narcisista porque entonces viene el hecho de que te llena de atenciones, son personas exageradamente atentas, hacen como toda esta nube del love bombing y demás, que lo tocamos en el episodio anterior, entonces usted al principio no tiene manera de darse cuenta que está siendo víctima o está participando de una relación narcisista. Pero conforme va pasando el tiempo y ya el narcisista empieza a mostrar la real intención de la relación, que básicamente es sacar provecho de usted, es, digamos, inconfundible no notar que está siendo parte de una relación narcisista, ¿cierto? Primero porque es un atentado literal contra tu autoestima. Ya lo vamos a ir mencionando porque es un atentado literal contra la autoestima, ya sea por el sabotaje físico, por el cuestionamiento entonces de tu ética, de tu moral, de lo que tú eres como persona y demás cosas que el narcisista empieza a confrontar a su pareja. Y también es un atentado contra tu salud mental, porque ingresas en un torbellino y en una montaña rusa emocional que entonces te arrastra y te lleva a empezar un montón de cosas en torno a la relación tóxica que es estar con un narcisista, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definir una relación narcisista? ¿Qué crees tú? Bueno, depende. Por ejemplo, Pedro nos hace una pregunta Ujú. muy particular. Nos dice que si es posible una relación entre dos narcisistas. ¿Tú qué crees? Pues creería que al principio sí, podrían coincidir dos narcisistas, pero cuando los dos narcisistas ya llegan al punto del confrontar, del poseer, del manipular, creo que no podrían, porque es que el narcisista saca provecho de la otra persona, ¿cierto? Entonces, si hay dos personas con la misma finalidad de usar al otro, pues creería que va a llegar un punto de quiebre. Sin embargo, pues supongo yo que habrán casos, ¿cierto? Donde uno de los narcisistas sea más fuerte y saque provecho del otro, puede pasar, pero no creería que puede que se dé, pero no creo que progrese. Porque es que la finalidad del narcisista es aprovecharse de la otra persona. Y si la otra persona también está buscando aprovecharse de ti, entonces van a estar los dos en ese conflicto de ese tira y tira y tira y no van a recibir nada el uno del otro porque el narcisista suele no ser empático, suele no ceder, suele no dar. Entonces si el otro narcisista no está recibiendo, entonces no habría una relación narcisista porque cambiaría entonces la tónica de la relación narcisista, ¿cierto? O no sé, tú, la verdad, sí, es compleja la pregunta. ¿Qué piensas tú? Pedro nos dice, en la naturaleza existen la simbiosis, relación de mutuo beneficio. O sea, sí, pero en este caso es muy complejo, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, como menciona Luz, sería una relación muy conflictiva y muy inestable. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que como tú lo mencionas, Pedro, o sea, los dos pueden tener como una misma visión, por decirlo así, pero esa misma visión siempre va a confrontarse, como dice Lu. ¿Por qué? Porque un narcisista siempre busca satisfacerse a sí mismo, siempre va a buscar satisfacerse a sí mismo y de esa manera entonces, desde la no empatía, eh,
manipular al otro. Entonces va a ser siempre esa relación conflictiva porque, o sea, diría yo que es casi que imposible que teniendo, digamos, que esa visión tan de pronto con egocentrismo, con egoísmo, sea uno capaz como narcisista, dejarse dominar por otra persona. Eso sería realmente demasiado conflictiva e Total. inestable. Pero No digo dice, que no, que nunca, porque es imposible, no podría decirlo, ¿cierto? claro, Pero es complejo. pero él dice, Pedro nos menciona algo que es crucial y es relación de mutuo beneficio. En una relación narcisista no hay un mutuo beneficio jamás. Todo lo Exacto. contrario, el narcisista busca aprovecharse de su pareja y no dar. Busca poseer, tomar, llevar, sacar provecho y no dar ni ceder. ¿Cierto? Entonces no habría una relación de mutuo beneficio. Por Gracias, lo Luis. tanto, no sería posible en este caso. ¿Cómo podríamos definir una relación con un narcisista? Tiene unas características, creo que muy notorias y evidentes. El episodio pasado hablamos del narcisista, de sus características generales, pero dentro de la relación hay unas mucho más puntuales, ¿cierto? Que podemos ir como desglosando. Sí, lo diría más bien como factores, ¿cierto? Que uno puede ir identificando, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, se puede eh, identificar, por ejemplo, con lo que es el gaslighting, ¿cierto? Que es que la persona, el narcisista, te quiere hacer sentir todo el tiempo culpable, ¿cierto? O como hacerte sentir básicamente como que tú eres la única que te sientes consciente de eso y no hay nadie alrededor al quien tú puedas acudir que diga como, bueno, tú estás viendo y sintiendo lo mismo que yo, o sea, yo realmente no estoy loca porque realmente es algo que de hecho te hacen dudar de ti misma y de tu realidad, es bien complejo. Totalmente, esa característica que acabas de mencionar creo que es una muy tesa y un gran rasgo de manipulador y maltrato psicológico que ejerce el narcisista contra su pareja y es eso. O sea, de verdad que es literal separar la realidad de la ficción, ¿cierto? Empieza a crear un mundo de fantasía donde esta persona es el redentor, el salvador, el todo lo puede, todo lo hace bien, todo lo... Y todas las situaciones, cada pelea, cada mala situación, cada cosa, la voltea en contra de su pareja para hacerla quedar o hacerlo quedar culpable, ¿cierto? Siempre se victimiza, se por debajea con el fin entonces de que sea el punto de manipulación que la otra persona termina creyéndose la realidad, hombre, seré yo la que estoy fallando, quizás soy yo la que no estoy dando tanto, seré yo la celosa, por lo menos estas frases, como para que lo hablemos un poco más realista, hemos escuchado, por lo menos al hombre o a la mujer que los pillan en una situación, digamos, de posible infidelidad y dice, no, pues es que estás loca, tú lo estás inventando, es solo un amigo o una amiga, ¿cierto? Esa es una forma de manipulación o no es así, cambian la versión, la historia, tú estás viendo algo y está el punto de la manipulación que aún tú viéndolo dudas de lo que viste. Y es Ujú. así. Es correcto, pero hay que saber de pronto diferenciar ahí, ¿cierto? Porque situaciones como esta pueden pasar en el día a día y no en relaciones narcisistas, ¿cierto? De que tu pareja te dijo, tú estás loca por cualquier situación de esa, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Hay que saber diferenciar eso en situaciones reales donde la persona realmente a través de la manipulación intente cambiar tu percepción de las cosas, ¿cierto? Que era como lo mencionaba ahorita, que es súper importante en reconocer este tipo de relaciones. Primero, reconocer ese abuso emocional, que una de las características es la que acabamos de mencionar. La otra es la manipulación, ¿cierto? Que viene muy ligado a eso, lógicamente.
pero no solamente haciéndote sentir culpable, sino ya manipulación, siempre, siempre en beneficio de la otra persona, ¿cierto? Y eso viene a raíz de la falta de empatía, ¿cierto? La no empatía que tienen los narcisistas. Esa manipulación va ligada de un control absoluto. Por lo general vemos parejas de narcisistas aislados de sus amistades, aislados de la familia, aislados de su círculo social, porque la manipulación llega al punto de controlar las decisiones, las acciones, los círculos sociales, la forma en que compartes, te vistes, absolutamente todo. O sea, la manipulación y control van totalmente de la mano. Por Lo de la ejemplo, falta de empatía es algo, o sea, literal, el narcisista no se preocupa por los sentimientos, el sentir y las necesidades de su pareja. O sea, literal, es el típico, y creo que hemos visto muchos videos, películas o escenas de la vida real, ustedes nos podrían compartir acá, la típica pareja que deja en shock o llorando a su pareja y es totalmente frío e indiferente ante la situación. Esa es una situación típica narcisista, ¿cierto? Nos ya hicieron una pregunta muy interesante. Sí. espérate, ya te vamos a responder, Pedro. Em, Ligado a eso que acabas de mencionar, súper importante, la degradación, ¿cierto? Que hace el narcisista. Es uno, digamos, de los puntos que creería yo de pronto se puede identificar más fácil, ¿cierto? Porque tú decías ahorita iniciando el programa que de pronto te parecía como muy fácil identificar, pero en cuanto a lo que hemos mencionado, creo que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, no sé, uno siempre tiene como una idealización, ¿cierto? Partiendo desde ahí. Pero, por ejemplo, lo que es la degradación, de pronto va muy ligado, sí, a la autoestima que tenga uno, a de pronto cómo lo ha construido, pero es una forma más fácil, diría yo, que de darse cuenta, ¿cierto? Porque lo hacen de una manera que de pronto no tiene mucho sentido. ¿Cierto? Te degradan por cualquier cosa y siempre buscan hacerlo. ¿Por qué? Porque al principio entonces se dieron como ese bombardeo de amor, de cosas buenas, de cosas chéveres y al realizar esta parte de la degradación lo que hacen es ir creando una dependencia emocional, que por eso es tan difícil también desligarse de un narcisista por esa dependencia emocional. Literal, el narcisista te pone en un pedestal, te admira, te dice cosas hermosas, tú eres la persona más especial, tú eres esto, te llena de elogios, te infla realmente para llegar a un punto en ir, o sea, literal tirarte contra el piso. O sea, por eso es que la confrontación a la que tú te refieres ataca tanto esa autoestima y ataca tanto esa autopercepción, esa forma de uno verse dentro de la relación, porque entonces uno dice, pero, o sea, si yo era supuestamente una buena persona, una buena eso, de un momento a otro, ¿qué pasó? O sea, soy yo entonces, ¿cierto? Porque si él me admiraba tanto, me decía, y ya no soy eso, entonces ahí es donde uno empieza como a confrontar la realidad de será que sí es lo que está, o sea, si es real lo que estoy haciendo, seré yo la que estoy fallando, seré yo entonces la que he cambiado, porque la manipulación emocional es una cosa bien tesa y difícil de sobrellevar en una relación narcisista. Por eso la persona que está con un narcisista se aísla, cambian su forma de vestir, cambian su forma de ser, se minimizan, ¿cierto? Hasta el punto de no reconocerse, ¿cierto? Dentro de la relación, de depender 100% de su pareja. Exacto. Ahora, Pedro nos dice, ¿me ayudas por favor con la pregunta? Sí, Hola. si el narcisismo no tiene cura, ¿qué puedo hacer por mi pareja narcisista? Creo que esta es una pregunta bien interesante. Sí, sin embargo, es como la mencionamos al inicio de este episodio, ¿cierto? El narcisista no reconoce que es narcisista, ¿cierto? Empezando por ahí, como lo decía Lu. ¿Qué puedes hacer por tu pareja narcisista? Sí, creería yo, si logras que reconozca, porque digamos que ese sería el primer paso, que reconozca que es narcisista o que por lo menos tiene rasgos narcisistas y esa persona está dispuesta, como básicamente en todo en psicología, si esa persona está dispuesta a cambiar,
pues puede entrar básicamente en un proceso de terapia para poderlo hacer. Y menciono terapia porque es que no es fácil, ¿sí? Los narcisistas no tienen autocrítica, entonces por eso les es tan difícil, podría decir que imposible, identificar que son narcisistas. Entonces ya desde el reconocimiento entra a lo que decía ahorita, una terapia basada en modificar comportamientos. No se va a cambiar, no se va a cambiar la personalidad de la persona, porque lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Es un rasgo de la personalidad. Entonces no se va a modificar personalidad, se van a tratar de modificar comportamientos y que es, diría yo, una constante lucha para el narcisista. Sí, Pedro, hay cosas que se van a atenuar, evidentemente. El rasgo narcisista no va a desaparecer nunca. La persona narcisista no está en la capacidad de brindar una relación sana. Precisamente por eso, porque si yo no tengo la capacidad de reconocer mis errores, mis fallas, lo que yo estoy dando, no tengo chance de cambiarlo, porque simplemente si no lo puedo ver, ¿cómo lo puedo modificar? ¿Cierto? Hay cosas que se desprenden a través del narcisismo que son por lo menos bueno, otros, digamos, rasgos de la salud mental que se desprenden a raíz de eso, quizás se atenúan y demás, pero el narcisismo en sí no, vas a estar constantemente en un círculo vicioso. Que entonces Que la persona cuando siente que te vas a alejar, va a empezar otra vez a comportarse bien en torno a volverte a manipular, otra vez vas a caer en la parte negativa y vas a estar en un círculo vicioso del cual no vas a salir nunca. Y tú vas a estar creyendo que la persona está mejorando, pero no. Simplemente estás en el círculo vicioso que cuando siente que te va a perder, pero en conveniencia no perderte, entonces vuelve y te llena de elogios, de todo, y tú dices, mira, está mejorando, o sea, sí, pero mentiras que es solamente un rasgo, un círculo tóxico del cual no van a poder salir. ujú. Incluso por eso mismo, en el episodio anterior mencionábamos que por lo general las personas narcisistas tienen muchas parejas, o sea, pasan de pareja en pareja y no tienen relaciones estables, por lo mismo, porque llegan a un ciclo donde ya no hay más para dónde jalar hacia su conveniencia, que ya es más fácil soltar la relación o la otra persona los abandona. Por lo general, siempre sueltan la persona no narcisista la relación, ¿cierto? O el narcisista suelta cuando ya no puede tomar nada de la otra persona, cuando ya lo tomó todo. Uh, es eso, no creería que, Y que, no sé, es una decisión muy personal quedarse ahí, pero la ujú. verdad, Y que míralo así, Pedro, o sea, em, lo más difícil es que puede haber un reconocimiento. ¿Por qué? Partiendo desde esto, la falta de empatía. Desde esa falta de empatía, el narcisista no va a saber reconocer que te está haciendo un daño. O sea, empezando por ahí. Eso es lo primordial. Y entonces, como no es capaz de tener esa empatía de que te está haciendo un daño, pues por eso es tan difícil también tomar la decisión de querer hacer un cambio, ¿cierto? De esos comportamientos, porque para esa persona no existe la empatía, o sea, no es posible como gestionarla. Eso, por ejemplo, cuando hay personas que desde el reconocimiento quieren mejorar esos comportamientos, se trabaja mucho en eso, en la empatía, ¿cierto? En crear como o construir unos nuevos patrones, digamos que a nivel pensamiento y cerebral, donde la persona sea capaz de relacionarse mejor y de tener empatía. por eso es muy importante reconocer si la persona o mi pareja realmente tiene un trastorno narcisista y eso se hace a través de la terapia, cierto, del acompañamiento profesional, o si mi pareja tiene muchos rasgos narcisistas, que no es lo mismo. Yo puedo estar con una pareja con muchos rasgos narcisistas y que los rasgos narcisistas sí se mejoran, sí se cambian, sí, pero ya cuando hay un trastorno narcisista donde ya hay o sea, no se va a mejorar. Entonces eso es muy importante, Pedro, y todos los que nos están acompañando en el episodio, reconocer, instruirnos, leer, asesorarnos con profesionales, porque no es lo mismo yo tener una pareja con muchos rasgos narcisistas que quizás puede entonces uno hablar de un cambio, de un acompañamiento, de una terapia de pareja y demás, a yo hablar de una persona con un trastorno narcisista que no va a sanar, ¿cierto?
Entonces de ahí como la importancia. Simplemente es que el narcisista está en un momento de autoadoración, o sea, el narcisista se autoadora, el narcisista está centrado en sí mismo, el narcisista no tiene la capacidad de mirar hacia los lados, no tiene la capacidad de ver tu dolor, tu frustración, tu rabia, tu miedo, él solamente está centrado en sus propias necesidades, entonces nunca va a darte eso que tú estás pidiendo, por lo menos esas charlas eternas que se tienen, de que bueno, mira, me duele esto, esto es lo que me está afectando y que tú llevas toda la relación repitiéndosela a la persona, no es normal, eso ya es una señal de que algo está pasando ahí, porque sí, obviamente uno entra a una relación a aprender, porque es lo normal, uno llega a una relación a ajustar cosas, a poner entonces, a llegar a acuerdos, a generar límites dentro de la relación, uno entra a aprender, porque uno no entra, digamos, uno no se mete en un molde perfecto para encajar con la otra persona antes de iniciar una relación, no, eso se construye con el paso del tiempo. Entonces obviamente hay cosas que uno va alineando, va ajustando, pero si tú llevas repitiendo, si tú llevas cargando, si ustedes llevan en un círculo vicioso todo el tiempo que llevan de relación, eso es una bandera súper roja en la que tú tienes que centrarte a mirar, hombre, o sea, literal, esta persona no tiene la capacidad de cambiar por una u otra razón o no lo quiere hacer. Ahí es donde uno tiene que entrar como a analizar. No es normal que tú después de ciertos meses, cierto tiempo, ciertos años que tú lleves toda la vida pidiéndole algo, o sea, tratando de mejorar algo de tu relación y que simplemente no pase. Algo está pasando allí. ¿O tú qué opinas? O sea, no es normal, por ejemplo, que yo entonces todo el tiempo esté pidiéndole a mi pareja que algo dentro de la relación me está afectando, esté atacando mi autoestima, me esté haciendo sentir mal, me esté haciendo sentir celos, inseguridad y demás, y que mi pareja no lo mejore, ¿cierto? Y lo mismo pasa con uno, pues también, pues uno, cuando uno dice, bueno, tengo la capacidad de mejorar, he avanzado, hemos hecho cosas, pero mi pareja no, literal está en el mismo punto de inicio desde que empezó la relación, no es normal, porque es que esa es la capacidad, el ser humano es cambiante, evoluciona, mejora, se adecua, esa es una de las grandes virtudes del ser humano, pero un ser humano que está en una relación estática, solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo, es una relación o con unos rasgos de narcisismo realmente muy altos o estás en una relación con una persona con un trastorno narcisista. Y es importante identificar eso que acabas de decir, ¿cierto? Si son rasgos narcisistas, como lo hemos dicho en el episodio pasado y en este, es básicamente modificar comportamiento, ¿cierto? Y lógicamente si la persona quiere, si no quiere, no. Y de hecho es esto que acabo de decir, básicamente aplica para cualquier relación que no sea también narcisista, ¿sí? Muchas veces queremos cambiar al otro, pero siempre va a estar en decisión propia. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar nosotros? Si queremos quedarnos o no en un lugar donde no nos sentimos a gusto, ¿cierto? Preguntarnos el por qué y el para qué nos vamos a quedar en una relación donde no nos sentimos a gusto y donde de pronto están sucediendo situaciones que son repetitivas y que a pesar de haberlas hablado no cambian, ¿sí? No necesariamente el otro tenga que cambiar, pero si no cambia y yo no me siento a gusto, pues ahí es donde yo debo de entender que yo soy la persona que debe de desviarme ya del camino, ¿cierto? Una señal clara de que estás en una relación narcisista es que aparte de esas situaciones de que no cambian, no se mejora y demás, es que tú siempre estás sintiendo como un ataque frontal a tu persona. O sea, todo el tiempo tú estás sumergido en la crítica y en la humillación. Todo el tiempo hay una crítica hacia ti. Porque el narcisista, un rasgo muy marcado de él es que como se sienten seres superiores y perfectos, entonces todo el tiempo están buscando el detalle y el error de su pareja y el otro. Entonces todo el tiempo está sumergido en una crítica constante. En cosas básicas, cómo comes, cómo te sientes, y que la crítica es diferente cuando tú estás buscando que la persona o tu ser querido mejore, evolucione, cambie, tenga mejores actitudes y tú acompañarlo desde el amor y desde el respeto de la individualidad de la otra persona, porque lo que tú acabas de decir es muy importante, o sea, el cambio va acompañado
de una iniciativa personal, ¿cierto? Por mucho que tú veas que tu pareja está cometiendo un error garrafal, si él no tiene la intención de cambiar, tú no puedes obligarlo a hacerlo, ¿cierto? Pero entonces una cosa es la crítica constructiva, que llamamos de esa forma, y otra muy distinta es el ataque frontal a todo lo que tú haces. Que si tú haces esto mal, si tú haces esto mal, si tú haces bien mal, si tú te sientas mal, es una crítica literal que se va a la humillación, ¿cierto? A la burla, a denigrar, como tú lo acabas de mencionar, o sea, ponen en tela de juicio lo que tú eres como persona, como hombre, como mujer, tus capacidades, tus habilidades, tu brillo, tu individualidad, o sea, una relación narcisista literal, y lo voy a decirlo en palabras no tan formales, te tira al piso y te patea. Un narcisista te tira al piso y te coge a golpes. Y aún así no es suficiente. Muy Nunca cierto. vas a ser suficiente para una persona narcisista, para una persona con un trastorno narcisista. Nunca, nunca se va a ser suficientes porque ellos no tienen esa capacidad de agrado y de empatía como tú lo estabas mencionando. No hay un límite para detenerse porque ellos siempre están entonces en torno a la supuesta excelencia que ellos mismos ofrecen. Nunca va a ser suficiente, nunca vas a ser suficientemente listo, suficientemente buena, suficientemente buen hombre, suficientemente trabajador, suficientemente estudiado para una persona con un trastorno narcisista, y por eso aporrea tanto la autoestima. Porque por más que tú des todo, te esfuerces, dejes lo último hasta el último sudor en esta relación, nunca va a alcanzar. Ujú, correcto. Y ligado a eso que tú dices, ya pasándonos como al otro tema de cómo poder superar de pronto una relación con un narcisista que haya sido de pronto un poco traumática, creo que hay dos puntos fundamentales, ¿sí? Y el primero es el reconocimiento, ¿sí? ¿De qué? De que estuvimos en una relación donde fuimos manipulados y tuvimos abuso emocional. Muchas veces es difícil reconocer eso o se minimiza, ¿sí? Y eso es lo primordial, el reconocimiento de ese abuso emocional que tuvimos y de que fuimos manipulados. Y lo segundo, que creería que es muy importante, después del reconocimiento, es poder establecer límites, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Que pudiese establecerse un contacto cero. ¿Por qué? Porque en una relación narcisista básicamente lo que se crea es dependencia emocional. Sí, muchas gracias, Luis. Lo que se crea es dependencia emocional, entonces es muy complejo cuando no se establecen unos límites claros. Que lo ideal sería, como acabo de decir, contacto cero. Ya de pronto si existe en una relación donde hay hijos o otro tipo de cosas donde tengas que estar en contacto con la persona, sí establecer unos límites bien claros. Totalmente, y muy de la mano a lo que tú acabas de mencionar en este como reconocimiento de la situación es reconocer también Gracias, Luis. el agotamiento emocional eh, en el cual tú sientes en una relación narcisista. O sea, literalmente el agotamiento y sentirte todo el tiempo en modo supervivencia, porque se sale muy cansado y muy agotado emocional y físicamente de una relación narcisista. Entonces reconocer eso, reconocer que todo el tiempo entonces estás dando todas tus energías, incluso descuidando tus proyectos, descuidando tu estudio, porque se termina descuidando todo. En una relación narcisista se necesita dar tanto y poner tanta energía y poner tanto empeño que tú terminas agotado sin poder responder al resto de tus cosas personales. Gracias, Luis. Y es así. Entonces, una de las partes del reconocimiento es también reconocer el agotamiento físico y el agotamiento emocional que causa estar con un narcisista. Ujú. Y ligado a eso también, después del reconocimiento, reeducar la mente del abuso, ¿cierto? Porque, y digamos que esos episodios sirven mucho también por eso, ¿sí? Uno muchas veces ha escuchado términos, pero de pronto
no reconoce o no reconocía de pronto antes de los episodios si alguna vez estuvo con una persona narcisista o si de hecho en esos momentos lo está o si de hecho es una persona que simplemente tiene rasgos. Entonces también a raíz de eso, que como yo lo he dicho en todos los episodios, es el aprendizaje que uno de todo debe aprender, es reeducar la mente entonces sobre el abuso. ¿Para qué? Para cambiar precisamente o por lo menos intentar construir una manera diferente de amar o de recibir amor. No revictimizarnos, que creo que después de toda situación de abuso, a veces caemos mucho como en pues, en la revictimización, en recurrir también a buscar ayuda en personas que no tienen como esa capacidad o ese conocimiento de lo que viene o acarrea estar con una persona con un trastorno narcisista, porque pasa mucho que entonces uno recurre a hablar con la vecina, con el amigo, con la amiga, y si esa persona le cae bien a ellos, que por lo general el narcisista cae bien a todo el mundo, aparte las personas que no son sus víctimas, ¿cierto? Cae bien a todos, entonces vas a escuchar como, ay, pero si es tan buen novio, tan buena novia, tan buena pareja, y por eso es que uno no tiene como esa claridad de lo que está viviendo, porque uno a veces dice, pero entonces yo qué estoy viendo si los otros están viendo algo distinto, entonces vuelvo y caigo en la revictimización de no reconocer entonces mis propias señales, mi propia alerta, mi propio dolor, mi propia angustia y mi propia necesidad de salir de esa relación. Y es por eso tan importante y fundamental. Si usted está casi 100% segura o seguro, usted que está acá en este live y está educándose sobre los términos y todo lo relacionado al narcisismo, si usted siente que está en una relación narcisista o está siendo víctima de un o una narcisista, busque ayuda terapéutica, busque acompañamiento profesional, busque aprender, leer y moverse con la realidad del tema, porque la manipulación del narcisista es tanta que va a crear una nube de polvo alrededor de la realidad, donde muchas veces no tenemos la capacidad de ver que estamos siendo víctimas, ¿cierto? Y Y que eso va de la mano de no señalarnos y no juzgarnos, porque eso es otra cosa. Nos damos muy duro por haber sido víctimas de personas que han abusado de nosotros. ¿Qué ibas a exacto. decir? Qué pena, sí. No, desde ese reconocimiento también eso que está eso que acabas de mencionar, ¿cierto? Sí reconocer efectivamente que fuimos manipulados, pero no culparnos, ¿cierto? No, Porque básicamente de nada sirve ese postergar esa culpa, sino como básicamente hay que aceptar, ¿cierto? Hay que aceptar que fuimos manipulados, que estuvimos en una relación de abuso emocional, para desde allí deconstruir, ¿cierto? Deconstruir eso que de pronto hemos construido en una relación y construirlo ya desde el aprendizaje, ¿cierto? Desde ese reconocimiento del abuso que tuvimos y de los nuevos esquemas mentales que podamos crear sobre lo que es el abuso y lo que no queremos pues seguir básicamente construyendo de la misma manera. Esa distancia emocional, lo que tú acabas de mencionar, incluso del contacto cero y demás, creo que es una forma muy sanadora de uno priorizar su bienestar, ¿cierto? Su bienestar emocional. O sea, distanciarse emocionalmente de la persona que está causando el abuso, sobre todo en los casos de estar con una persona narcisista, creo que es completamente eh, prioridad, alejarse, contacto cero, porque hay que tener claro que el narcisista, aún tú sabiendo que ya es narcisista, ellos nunca se van a detener, porque tienes que tener claro que ellos no son conscientes del daño que están haciendo. Ellos no tienen la capacidad de detenerse, nunca van a dejar de manipularte. Entonces ahí es donde uno cae nuevamente en volver a las relaciones, porque entonces ellos cuando ven que te estás alejando, entonces vuelve y empieza el ciclo de reconquistarte, de atraerte, de exaltarte, de subirte al pedestal, de llenarte de atención, y eso se va a confundir con un cambio, pero claramente es solamente una parte o un eslabón más del abuso del cual está siendo víctima. Entonces, la distancia emocional, aún viendo rasgos positivos, aún viendo cambios, aún viendo cosas
que quizás van a hacer que tú quieras mantenerte en la relación, de decirte, ¿cierto? Aún viendo todo eso bueno que el narcisista te está entregando, poner distancia emocional y aprender a desapegarnos de de la no realidad que te vendió esa persona, porque no es la realidad. Esta falsa relación que creó un narcisista para mantenerte ahí, mantenerte interesado y poder sacar provecho de ti, no es la realidad. La realidad es que estás con una persona abusiva, que estás con una persona que está sacando provecho de la situación, que está sacando provecho de ti, que está seguramente nutriéndose de tus cosas buenas, de tu círculo social, de lo que tú eres como persona, pero tú no vas a recibir lo mismo. Entonces poner distancia emocional y desapegarnos creo que también es una buena estrategia o consejo para entonces dar fin a la relación narcisista. Y que se complejiza ahí, por ejemplo, lo que acabas de mencionar y tiene mucho que ver con la pregunta que hace Pedro. ¿Cómo puedo diferenciar entre un esfuerzo y una manipulación? Porque, de hecho, lo iba a mencionar, tú acabas de mencionar como que, bueno, la persona ve que va, el narcisista, perdón, ve que va a perder la otra persona y entonces empieza a hacer nuevamente esfuerzos, ¿sí? A repetir ciclos, ¿cierto? Que ya se han dado dentro de la relación. Pero eso no pasa porque sienta que esté perdiendo a la otra persona, porque sienta que le está haciendo daño y lo voy a hacer de mejor manera. No, eso simplemente ocurre por querer tomar de nuevo el control, ¿cierto? Tomar de nuevo el control sobre la otra persona, porque es para beneficio propio, o sea, no por perder la persona que tan bonita que tengo ahí, sino porque entonces ya no voy a poder manipular, ya no voy a poder tener los beneficios que tengo, porque digamos que los narcisistas siempre se aprovechan básicamente de las debilidades que tienes tú como persona. ¿Sí? Y de eso para satisfacerse a sí mismo. Entonces no es porque haya de pronto bueno, sí, ya pudo ser empático, pudo comprender, sino porque siempre hay una tendencia al control y a la manipulación. Y que no es solamente emocional, que hay que tenerlo claro. El narcisismo saca provecho de donde se le permita sacar provecho. Si puede sacar provecho económico, lo saca. Si puede sacar provecho de tu familia y tus contactos, lo va a sacar. Si puede sacar provecho de tu conocimiento, ponerte a hacer trabajos, ponerte a hacer sus tareas, ponerte a hacer sus obligaciones, lo va a sacar. De cualquier forma que pueda sacar provecho de ti, lo va a hacer el narcisista. Entonces el hecho, lo que tú acabas de decir es un ejemplo clarísimo, el hecho de que ya no pueda tener control sobre eso de lo que él se está beneficiando, entonces lo obliga a entonces volver a empezar el ciclo de dolor y tortura, que es estar dentro de una relación narcisista, volviendo entonces a hacerte creer que él quiere hacer las cosas bien. Pero literalmente el narcisista no está haciendo las cosas bien porque no es consciente que las está haciendo mal nunca. O sea, el narcisista no entra al círculo de hacer las cosas bien, simplemente él no es consciente de que nunca las hace, o sea, él no es consciente de que siempre las ha hecho mal. No, o sea, para él siempre las ha hecho bien, siempre es el mejor novio, la mejor persona, la mejor amiga, el mejor amigo, la mejor, porque el narcisista nos podemos encontrar en todos los momentos de la vida, como lo mencionamos. Hay relaciones narcisistas familiares, con tus padres, con hermanos, con amigos, con pareja. Trastorno narcisista puede sufrir cualquier tipo de persona de tu entorno, ¿cierto? No es solamente, no solo te vas a topar con un narcisista pareja, vas a poder toparte con cualquier tipo de narcisista. Un compañero narcisista que se aproveche de ti, saque provecho entonces de que, no sé, en el trabajo, de que diga que tú hiciste el trabajo y diga que fue suyo, un familiar narcisista que te ponga entonces a hacer cosas a beneficio propio y demás. Entonces es allí cuando siente que ya no va a tener ese control, esa necesidad, no va a poder sacar provecho, que entonces empieza otra vez, tira la red y ven a mí, porque yo soy bueno, porque tú eres el equivocado o la equivocada, mira que yo sí te estoy dando amor, sí te estoy dando cariño, atención, tú eres importante, valioso y valiosa para mí, pero mentiras, que simplemente te está arrastrando nuevamente al circo tóxico, donde seguramente más adelante va a volver a dañarte, humillarte, a volver a ser indiferente a tus necesidades y demás.
Ayúdame con la pregunta que hay. Bueno, Pedro nos dice, pero entonces los narcisistas no merecen amar y ser amados porque por medio siempre habrá dolor, es la pregunta. Bueno, a ver, no hablaría yo de merecimiento, ¿cierto? Lastimosamente, si una persona es narcisista es porque ya tiene el trastorno, ¿cierto? Es muy complejo cambiar un- la personalidad, ¿cierto? Porque eso ya hace parte de la personalidad de la persona. ¿Qué Es hay una que ver aquí? enfermedad. ¿Qué hay que ver aquí? Sí, no tanto el merecimiento, sino si tú, digamos, eh, tú puedes tener una relación con un narcisista, ¿cierto? Sería conflictiva, inestable, pero básicamente uno mismo es el que se hace daño. ¿Por qué? Porque la otra persona es que, como lo acaba de mencionar Lu, no es posible para ellos identificarlo. O sea, ellos no están viendo que realmente están haciendo un daño, sino desde lo que han aprendido, porque básicamente de igual manera es un trastorno que se aprende de pronto por algún trauma, por alguna forma de construcción de personalidad desde la niñez y desde muchas cosas. Bueno, ya ahí habría que ir más a fondo. De hecho, en terapia se trata precisamente de ir a fondo de qué fue lo que generó ese trauma, ¿cierto? Para poder tratarlo de mejor manera. Pero teniendo en cuenta que ya tenga el trastorno, es algo que no puede reconocer, o sea, ni siquiera puede reconocer que no tiene empatía. De hecho, esa es una de las formas, con la pregunta que acabas de hacer anteriormente, de reconocerlo, porque una persona narcisista no se va a esforzar porque tú creas que es empático, sino que realmente te demuestra y tú te das cuenta de que no tiene empatía porque está sufriendo, por tu dolor, porque no cambia, o sea, literal te vas a dar cuenta de que no le importa, ¿sí? Pero es algo que no decide por hacerte daño, sino que es algo que ha construido en lo que es su personalidad. Entonces no hablaría de merecimiento, sino más bien como tú desde la otra parte, qué tanto estás dispuesto a hacerte daño en una relación con una persona narcisista, Los ¿sí? narcisistas son los más amados de todos. No hay nadie más amado que un narcisista, precisamente por eso, por su capacidad de manipular, de generar dependencia, de volverse el centro del mundo de la otra persona y que todo gira alrededor de ellos. No hay nadie más amado que un narcisista. No hay nadie más necesitado, más buscado, más llorado que un narcisista. Entonces, referente al amor, sí, el narcisista es amado, es idolatrado, es al Eso es lo punto, que busco. exacto, al punto de que soltar una relación narcisista a veces cuesta la vida. Muchas personas no logran salir de una relación narcisista, se quedan siendo víctimas de un narcisista toda la vida y en un ciclo tóxico toda la vida por el solo hecho de que generan una burbuja tan grande que son las personas más amadas de todas. Si ellos aman, pues creería que sí, si llegan a un punto de amar, pero es mucho más más grande su trastorno y su necesidad de poseer, de ganar, de recibir. Si lo pudiésemos nombrar como amor, quizás sí generan sentimientos emocionales hacia la otra persona, porque obviamente se genera un vínculo, pero que es un vínculo arraigado con una persona que no tiene la capacidad de darte todo de lo que se compone el amor. Es que el amor se compone del respeto, el amor se compone de esa necesidad de yo querer ver bien a la otra persona, el amor se compone entonces de yo poder ser asertivo frente a las necesidades de mi pareja. El amor se compone de todo lo que el narcisista no puede dar, de su incapacidad, de su trastorno, y que no es que no lo quiera dar, que no es que no ha mejorado, que no lo puede hacer porque tiene un trastorno y para hablarlo en lenguaje más coloquial es una enfermedad que se lo imposibilita. No lo hay. O sea, es por lo menos, si vamos a dar como un ejemplo físico, no sé, mmm, la persona que le falta, no sé, una de sus extremidades, no puede, por lo menos de sus extremidades inferiores, no puede entonces, no sé, soportar el peso de su cuerpo en las dos extremidades porque le falta una.
¿cierto? O sea, algo tan básico, pero es así, no lo pueden hacer simplemente porque su capacidad cerebral, su arraigo a través de los rasgos de su personalidad y todo lo de su salud mental no está en este momento proporcionado para poderte dar eso. Entonces, si pudiésemos hablar de amor, creería que sí lo reciben todo el que puedan imaginarse. Creo que no hay nadie más amado que un narcisista, porque esa es su capacidad. Jalar, jalar y envolver a tal punto de que te vuelvas totalmente dependiente y te enamores demasiado, porque ese es el ciclo tóxico del narcisismo, enamorarte hasta el punto de que dependas emocionalmente de esa persona para poderte manipular, usarte y demás cosas y rasgos que hemos hablado. Que puedan amar, no, que puedan generar un vínculo emocional, sí, quizás sí, puedan generar un vínculo emocional, pero acompañado de todo lo que arraiga el narcisismo que hemos venido hablando, ¿cierto? Exacto. Y muy importante, finalizando, creo que no lo hemos mencionado mucho, pero en ese proceso, la reconstrucción de la autoestima, súper, súper fundamental, ¿cierto? Porque es algo que se degrada mucho, como lo decía Lu ahorita. Entonces ya es trabajar más bien como en el autocuidado, en crear nuevos hábitos que nos desarrollen ese amor propio, de volverlo a construir. Es súper importante, es uno de los factores más importantes para eh, avanzar, por lo menos. Si usted está saliendo de una relación narcisista, si usted acaba de salir, si usted está en el reconocimiento de que está en una relación narcisista y ha dado el paso de salir de allí, el mejor consejo que le puedo dar como persona y como profesional de la salud mental es perdonar y perdonarse. No hay un mejor primer paso que eso. Cuando uno está en la capacidad de perdonarse por todo lo que permitió, aceptó y se quedó. Y si usted está en la capacidad de perdonar a la persona que causó todo ese dolor, ese daño, esa degradación, esa humillación, usted está en capacidad de soltar, de desapegarse de esa relación. Porque cuando nos vamos de relaciones dañinas, con todo el dolor del mundo y toda la rabia, y con todo, va a ser mucho más difícil desapegar, ¿no es cierto? Porque creo que la emoción que nos mantiene atada, uno puede atarse a una relación de muchas formas, no solamente de sentimientos o emociones positivas. Uno puede atarse a una relación por el solo hecho de todavía sentir rabia por la otra persona. Usted puede atarse a una relación por la incapacidad de no perdonar o de no perdonarse o no de reconocerse o de no poderse recuperar, como tú acabas de decir, esa autoestima y eso que tanto te fracturó esa relación. Entonces, por cualquiera que sea la razón o el motivo, que usted aún está allí, que usted todavía no cierra ese ciclo, dése la oportunidad de perdonarse y de perdonar a la persona. Creo que es un muy buen primer paso, un muy buen primer inicio para empezar a caminar lejos, lejos de esa relación, lejos de ese ciclo de dolor, lejos de ese apego emocional que causa estar con un narcisista y empezarse a reconstruir. Cuesta muchísimo, porque por lo general Y en ese, salir de una relación narcisista se sale cuando ya uno tiene tantas cosas que verse y tantas heridas que uno dice, "Jue madre, algo está pasando, estoy en una relación no sana, estoy, ¿cierto? Es uno por lo general, muy pocas personas tienen la capacidad de irse al inicio, de irse cuando está viendo todo lo bueno y lo bonito que le está dando la persona, pero ya está viendo señales. Porque el narcisista muestra señales desde el inicio, aún dando todo lo bueno. El y narcisista las muestra. exacto. Y con eso que mencionas, súper importante, deconstruir esa imagen que normalmente a través de la manipulación crea el narcisista, ¿cierto? Porque crea básicamente una idealización de una relación de esos momentos que tú acabas de mencionar. Entonces, deconstruir esa imagen y entender que esos momentos de bondad hacían parte de un ciclo de manipulación, ¿cierto? Que no es real. Deconstruyendo eso, ya es posible empezar a construir de otras maneras, ¿sí? Desde otro aprendizaje. La relación que el narcisista te vendió al inicio no es real. Entender eso nos ahorra un montón de pasos y un montón de dolor. Todo lo que te vendió, te prometió, te garantizó
te hizo pensar que ibas, no es real. Eso es un constructo de manipulación. No iba a ser el mejor papá, no iba a ser la mejor mamá, no iba a ser la mejor pareja, no iba a ser nada de lo que te prometió. No es real. Simplemente crean un escenario, crean una película, crean una historia para poder entonces garantizar que la víctima se quede allí. No hay otra forma de garantizarlo si no es vendiéndote una idea irreal de algo que no te va a poder ofrecer. Exacto. Y bueno, ya finalizando, eh, recuerden que básicamente todo esto es para aprender. Sin embargo, si sienten que está pasando por una situación parecida, que se les complica, que no son capaces, recuerden que la mejor opción es poder buscar ayuda lógicamente de un profesional que las pueda ayudar en todo, que los pueda ayudar en el proceso. Y no, yo creo que ya, ¿cierto, Lu? Invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo pedazos cortos de los episodios, buscarnos como Hoy Sin Filtro Podcast en TikTok, en Instagram, empezarnos a seguir, a apoyarnos compartiendo el live, agradecerles a todos los que estuvieron de principio a fin. Nos vemos el próximo jueves con el episodio número 34. El 4, muchas gracias a todos los que estuvieron. Feliz noche, nos vemos. Buenas Bye noches bye. a todos, gracias. Hoy Sin Filtro Podcast.